El mayor riesgo para la economía de Estados Unidos nunca fue la burbuja de la IA, nunca fue la inflación y nunca fue el señor naranja de la Casa Blanca. Es algo mucho más aburrido, algo de lo que probablemente no has oído hablar jamás, a menos que te hayas metido muy hondo en la madriguera de las finanzas. Y por eso, exactamente, nadie le presta atención. Porque si te has preguntado por qué el mercado de bonos se vuelve loco de repente sin ninguna razón aparente, por qué la Reserva Federal sigue teniendo reuniones de emergencia que nadie te explica, o por qué los reguladores llevan 2 años usando la palabra vulnerabilidad, la respuesta no está en los titulares. Está enterrada en la fontanería del sistema financiero, en la tubería más aburrida y más importante del planeta, el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, y dentro de esa tubería hay una operación que casi nadie conoce, que mueve más de $1 billón, y que la propia Reserva Federal ha señalado por escrito como una de las mayores amenazas a la estabilidad financiera. Se llama el basis trade, y para entender por qué importa, primero tienes que conocer a Bob. Bob no es una persona, Bob es un hedge fund, y Bob ha descubierto algo precioso, que en el mercado del tesoro existen dos versiones del mismo bono. Está el bono real, el que puedes comprar hoy, lo que se llama el bono al contado, y está el futuro sobre ese bono, que es básicamente una promesa de comprarlo más adelante a un precio pactado. En teoría, los dos deberían valer exactamente lo mismo, pero en la práctica casi nunca lo hacen. Hay una diferencia minúscula entre ambos precios, una grieta de céntimos, y a esa grieta se le llama the basis. Y Bob ha tenido una idea brillante. Compra el bono barato al contado, vende el futuro más caro y se espera a que los dos precios converjan, que siempre acaban convergiendo. Cuando lo hacen, Bob se embolsa la diferencia. Riesgo casi nulo, beneficio garantizado. Suena perfecto, ¿verdad? Pues aquí está la trampa. Esa diferencia es ridículamente pequeña. Estamos hablando de fracciones de un 1%. Hacer esto con tu propio dinero sería como agacharte a recoger céntimos del suelo. Nadie se hace rico recogiendo céntimos, a menos, claro, que recojas muchísimos céntimos. Y ahí es donde entra el apalancamiento. Bob no usa su dinero. Bob va al mercado de repos, que es básicamente la casa de empeños de Wall Street, deja el bono que acaba de comprar como garantía y pide prestado casi todo su valor. Luego, compra otro bono y lo vuelve a empeñar y pide prestado otra vez y otra y otra, hasta que esa grieta minúscula de céntimos, multiplicada por 50, por 80, a veces por 100 veces de apalancamiento, se convierte en una montaña de beneficios. Para que te hagas una idea, por cada dólar real que pone Bob, puede llegar a controlar $100 en bonos. Es recoger céntimos del suelo, sí, pero delante de una apisonadora. Y mientras la apisonadora avanza despacio, el negocio es una máquina de imprimir dinero. El problema es lo que pasa cuando la apisonadora acelera. Y aquí está la parte que de verdad importa, porque Bob no es el único. Hay un puñado de hedge funds gigantes, la mayoría registrados en las Islas Caimán, por motivos que no vamos a tener tiempo de explicar, haciendo exactamente lo mismo, al mismo tiempo, con los mismos bonos. El tamaño total de esta operación se estima en más de $1 billón. $1 billón apalancado sobre una grieta de céntimos. Y todo ese castillo de naipes se sostiene sobre un único supuesto, que el mercado se mantenga tranquilo, porque mientras todo esté en calma, esto funciona. Pero en el momento en que llega un susto, cualquier susto, una sorpresa de inflación, una crisis bancaria, una guerra, el precio de los bonos empieza a moverse de golpe. Y cuando eso pasa, el prestamista de Bob, el de la casa de empeños, llama por teléfono y dice las dos palabras que todo el que está apalancado teme escuchar. Margin call. Pon más dinero, ahora, o liquidamos tu posición. Pero Bob no tiene más dinero, porque ha apalancado absolutamente todo. Así que solo le queda una opción: vender. Vender sus bonos del tesoro inmediatamente, al precio que sea, para devolver el préstamo. Y aquí viene el detalle escalofriante.
Como todos los Bob del mundo están haciendo exactamente lo mismo, con los mismos bonos, todos reciben la llamada a la vez, y todos se ven obligados a vender a la vez. Y cuando todos venden bonos del tesoro al mismo tiempo, el precio se desploma, lo que hace que los rendimientos se disparen, lo que provoca más margin calls, lo que provoca más ventas. Y ya tienes la espiral. Y por si crees que esto es teórico, ya pasó. En marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, el basis trade se rompió. Los hedge funds tuvieron que deshacer sus posiciones de golpe, y el mercado del tesoro, supuestamente el activo más seguro del planeta, el cimiento de todo el sistema financiero, dejó de funcionar durante unos días. Nadie compraba. La liquidez desapareció, y la Reserva Federal tuvo que intervenir comprando más de $1 billón en bonos en cuestión de semanas, solo para evitar que la tubería entera reventara. Y si crees que 2020 fue la primera vez que esto pasó, déjame presentarte a un fantasma de Wall Street. En 1998 existía un fondo llamado Long Term Capital Management, y no era un fondo cualquiera. Lo dirigían 2 premios Nobel de Economía y los traders más brillantes del planeta. Eran literalmente los tíos más listos de la sala, y descubrieron exactamente el mismo truco que Bob: encontrar grietas minúsculas de precio entre bonos casi idénticos y apalancarlas hasta el infinito. En su punto álgido, LTCM controlaba posiciones gigantescas con apenas unos pocos miles de millones de capital real, apalancamiento de 25-1, y subiendo. Y durante un tiempo funcionó de maravilla. Hasta que Rusia entró en default en su deuda, el mercado se movió de golpe, y las grietas que se suponía que iban a converger se ensancharon. Las pérdidas se dispararon, y como LTCM estaba conectado a casi todos los grandes bancos de Wall Street, su colapso amenazaba con arrastrarlos a todos al fondo. ¿La solución? La Reserva Federal tuvo que reunir a los grandes bancos en una sala y orquestar un rescate de miles de millones de dólares para evitar que el sistema entero implosionara. Los tíos más listos del planeta volaron por los aires con exactamente la misma operación. Y la lección, como diría Mark Twain, es que la historia no se repite, pero rima. El basis trade de hoy es el fantasma de LTCM, solo que mucho más grande. Y aquí está la cita que lo resume todo. El propio Banco de Pagos Internacionales, que es básicamente el banco central de los bancos centrales, advirtió que estos posicionamientos apalancados son una vulnerabilidad financiera que merece vigilancia estrecha, porque una liquidación forzosa puede amplificar el estrés en el corazón del sistema financiero. Traducido del idioma aburrido de los banqueros, esto puede explotar, lo sabemos, y no estamos seguros de poder pararlo a tiempo la próxima vez. Pero, ¿por qué debería importarte a ti, que ni eres Bob ni vives en las Islas Caimán? Porque el mercado del tesoro no es un rincón nerd de Bloomberg. Es la base sobre la que se valora absolutamente todo lo demás. El rendimiento del bono a 10 años es el precio del dinero. Es la referencia con la que se valoran las acciones, porque los analistas descuentan los flujos futuros usando ese tipo. Es el ancla de tu hipoteca. Es la base del crédito corporativo. Cuando el mercado del tesoro tiembla, no tiembla un mercado, tiemblan todos. Así que cuando esa grieta de céntimos se rompe, no se queda en una historia de bonos. Se convierte en una historia de todo. Tus acciones caen, tu hipoteca se encarece, las empresas dejan de poder financiarse. Y todo porque un puñado de fondos apalancados, 100-1, tuvo que vender a la vez. Y para que esto no sea abstracto, hagámoslo personal. Imagina que dentro de 6 meses, por fin decides comprar una casa. Vas al banco esperando que, con todos los recortes de tasas de los que hablan en las noticias, tu hipoteca sea por fin más barata. Pero no lo es. Sigue carísima. Y no entiendes por qué. La razón es que, mientras tú mirabas a Jerome Powell, un puñado de fondos en las Caimán tuvo que vender bonos a la vez, el rendimiento del bono a 10 años se quedó clavado arriba, y tu hipoteca con él. Tú nunca oíste hablar del basis trade, nunca votaste por él, pero pagas la factura igual. Y eso es lo que hace que este riesgo sea tan peligroso. No necesitas entenderlo para que te afecte. La liquidez es el oxígeno de los mercados.
Y esta operación es como un tanque de oxígeno gigante con una fuga lenta que nadie quiere mirar. Y hay una razón por la que los medios financieros tradicionales no cubren esto. Es porque no es clickable. Nadie quiere oír. Vamos a hablar del diferencial entre los futuros del tesoro y los bonos al contado y del apalancamiento en el mercado de repos, porque eso requiere paciencia, matices y más neuronas de las que permite el doom scrolling. La gente quiere inflación, quiere a Nvidia, quiere saber qué tuiteó alguien la semana pasada, quieren lo ruidoso, así que el riesgo de verdad se queda en silencio, escondido a plena vista, hasta el día en que deja de estarlo. Y esa es la mentira que nos venden, que el sistema es seguro porque los bonos del tesoro son seguros, que alguien, en algún sitio, siempre aparecerá para sostener la tubería. Pero, ¿y si la próxima vez la grieta es demasiado grande? ¿Y si la pisonadora acelera más rápido de lo que la Reserva Federal puede reaccionar? Y por eso hice este canal, porque quiero alumbrar los problemas que de verdad importan, los que los medios tradicionales no tocan porque no dan clics. Así que, si te interesa saber lo que está pasando de verdad en los mercados, dale a suscribirte y activa las notificaciones, porque voy a cubrir lo que ellos no cubren, porque las amenazas reales en los mercados nunca son las ruidosas. Esas ya están descontadas. Las amenazas reales son las que se esconden a plena vista,